Veces te fallé, mas tú hiciste. Tu gracia me levanto, levanta tu amor, la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Y después vamos a ir a aterrizar en el libro de Hebreos. En segunda de Pedro, capítulo 1, en el versículo 3, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Bastante extenso este texto, pero realmente muy apropiado para lo que queremos compartir. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y así continúa sucesivamente. El apóstol Pedro, hermanos, está diciéndonos que nos exhorta más bien a que nuestra fe tenga consecuencias en nuestra vida espiritual. Uno a veces podría decir, ¿cuánta fe es necesario para todo esto? Recuerden bien lo que el Señor dijo respecto a la fe, que con la fe que debe ser edificada, tú debes comenzar con una fe pequeña quizá, como un grano, como una semilla de mostaza. Pero que esa fe, bien utilizada, será capaz de hacerte mover montañas. Y parecería que esto es simplemente una alegoría o una metáfora, pero las cosas que están mencionadas acá son verdaderas montañas en el corazón, en el carácter del hombre. ¿No es cierto? Por tanto, hermanos, el apóstol Pedro nos está diciendo que nuestra fe tiene que llevarnos a consecuencias en nuestra vida personal. ¿No es cierto? Y esto ocurre realmente en nosotros, cuando nos convertimos al Señor, cuando venimos al Señor y confesamos nuestros pecados y recibimos a Dios en nuestro corazón, nuestra vida cambia y verdaderamente debe cambiar. Pero acá no se olviden que está escribiendo a creyentes y por tanto este proceso es un proceso continuo. Es un proceso continuo. ¿No es cierto? A vuestra fe añadid. Es decir, que tenemos que añadir cosas en nuestra vida. Y si nos damos cuenta, lo que está hablando acá, dice que todas estas cosas pertenecen a la vida y a la piedad, y en realidad dice que son parte de lo que se llama la naturaleza divina que nos ha sido impartida. La naturaleza divina. Los creyentes, cuando venimos al Señor, recibimos una vida nueva, la vida de Cristo Jesús en nuestros corazones. Esta es la naturaleza divina. Y así como en la vida natural
las personas desarrollan su carácter desde que son pequeñas, ¿no es cierto? El carácter tiene que ser desarrollado. Yo he leído muchas veces que el carácter de las personas se desarrolla en los primeros años de la infancia, ¿no es cierto? Un poco como que ya está la persona hasta condicionada, cómo va a ser en su vida después, a partir de los primeros años, en los cuales se forma el carácter de esta persona, por las diversas circunstancias que vive, por la instrucción que recibe, por la enseñanza, por el ambiente familiar, por el entorno, todo lo que uno quiera, pero el carácter está un poco definido, ¿no es cierto? Y naturalmente es así. El carácter se forja, se desarrolla. Espiritualmente es una cosa semejante. El carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de conducirnos en la vida, tiene que ser desarrollada. Tiene que ser desarrollada. Y por eso es que el apóstol Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera, hasta llegar al amor de Dios. ¿No es cierto? A veces pensamos que el amor es una cosa muy sencilla, pero acá está al final de la lista, ¿no es cierto? Porque requiere de mucho trato de Dios en nuestros corazones, hermanos. ¿Me están entendiendo? Requiere de una obra profunda de Dios. Y pues se nos dice que debemos aplicar toda diligencia por esto mismo. Es decir, esto es algo de lo cual nosotros no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos por todo lo que implica. Por todo lo que implica. El apóstol Pedro más adelante dice, el que no tiene estas cosas es ciego. ¿Qué les parece? No sabe a dónde va. No sabe, se ha olvidado hasta de sus antiguos pecados que han sido perdonados. ¿Por qué? Porque continúa cometiendo los mismos errores una y otra vez. Entonces, hermanos, este asunto del carácter es una cosa fundamental. Carácter, nuestra manera de ser, el tener un corazón nuevo, es una cosa fundamental. Muchas veces en la iglesia se tiene dificultad a veces en entender un poco estas cosas. Por una parte, fíjense ustedes, en el versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todas estas cosas nos han sido dadas por el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero por el otro lado dice, por esto mismo, añadid. Como diciendo, las tienen, pero las tienen que poseer. ¿No es cierto? Yo he visto en la iglesia a veces un poco esta dificultad con otros textos también de la Escritura. ¿No es verdad? Se dice, por ejemplo, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, que hemos muerto al pecado. Pero más adelante el apóstol dice, por esto mismo, haced morir lo terrenal en vosotros. Despojaos del viejo hombre. Es decir, esas dos cosas no se contradicen, sino que la una muestra la realidad de la otra. Sin embargo, en la casa de Dios a veces se hace un énfasis en una cosa, pero no en la otra. ¿No es cierto? Estoy crucificado juntamente con Cristo. Muy bien. Ahora tu carácter tiene que mostrar tal cosa. Y el carácter, hermanos, nuestra forma de ser, es una cosa tan importante, tan importante. Fíjense, nosotros, yo leo mucho, ahora con el internet me gusta leer, pues, artículos de la BBC de Londres, me gusta leer
artículos de la prensa en Estados Unidos, también leo los periódicos que hay acá en Bolivia en minutos. Realmente puedo escoger rápidamente las noticias y se puede ver que mucho de lo que está ahí tiene que ver con el carácter de las personas que nos gobiernan. Que ha dicho tal cosa, que ha hecho tal otra, que ha reaccionado de esta forma, que les ha dicho tal cosa a aquellos. ¿No es cierto? Realmente el carácter está ahí y nos expone. Podemos decir tantas cosas o podemos, por último, tener toda una catedral de doctrinas, si vale el término, pero nuestro carácter nos expone tales y cuales somos. Los políticos están expuestos todo el tiempo como figuras públicas que son, ¿no es verdad? Y pues se ponen un color de ropa y ya están en el periódico, que ha faltado el respeto a tal persona o cualquier cosa así. Y sucesivamente, ¿no? El carácter realmente es algo prominente. Quizá yo diría que si me dijeran, compara tú el carácter con la capacidad de las personas es importantísima, ¿no? Especialmente en cargos públicos de gran responsabilidad. Pero a veces esta capacidad queda sin mayor importancia si la comparamos con el carácter. El carácter, realmente. Yo quisiera que haya carácter y que haya capacidad. Pero la verdad es que esto del carácter es algo que realmente nos muestra tales y como somos. No solamente a los políticos, a las personas públicas, en nuestras casas también. ¿No es cierto? Quedamos expuestos en nuestro carácter. Ahí, en lo escondido, se dicen cosas, se ven cosas, se hacen cosas, ¿me comprenden? Y pues quedamos realmente expuestos. En nuestro trabajo también. En nuestro trabajo. ¿No es verdad? Aquí muchos de ustedes han trabajado conmigo. Me han visto expuesto en el trabajo. ¿No es cierto? A veces cuando se requiere a una persona se dice que pueda trabajar bajo presiones y circunstancias difíciles, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque ahí va a saltar todo lo que uno tiene dentro, ¿no es cierto? Cuando uno se enfrenta a situaciones complicadas, muestra realmente la materia prima de la que está hecho, ¿no es cierto? Y francamente hablando, este asunto del carácter no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla de adquirir, espiritualmente hablando, les digo, a pesar de que somos criaturas nuevas, un carácter perfecto, que es lo que está aquí hablando el apóstol. Un carácter perfecto es algo que se trata durante mucho tiempo, a través de muchas situaciones, de mucho trato de Dios, de mucha lucha, de mucho conflicto. Esa es la verdad, ¿no? Qué difícil es estar, por ejemplo, en una situación de autoridad y tener que juzgar situaciones diferentes, situaciones difíciles en las cuales se envuelve a veces o involucra personas, familias, en las cuales uno tiene que hacer un juicio, tiene que discernir lo bueno de lo malo. Todo eso implica muchísimo, muchísimo. ¿Me entienden? Así que no es una cosa que de por sí es simple. Y muchas de estas cosas muestran nomás que todavía estamos en proceso. Y pues el apóstol Pedro, justamente en estas palabras, nos está diciendo y recalcando la importancia que tenemos que dar a esto y la diligencia que tenemos que aplicar para que nuestra fe con que hemos comenzado en el Evangelio
desarrolla en nosotros un carácter semejante al carácter del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo. Un carácter semejante al del Hijo de Dios, poniendo por esto mismo toda diligencia. Toda diligencia. Esto no sucede por casualidad. Hay que buscar, hay que escudriñar. Y las cosas de Dios, de las que estamos hablando, son como promesas que Dios nos ha dado. Es como que Dios te dice, mira, esto está hecho, pero lo tienes que alcanzar. Y yo te prometo, hay una promesa que puede ser tuya, por medio de la cual tú puedes alcanzar esto que te estoy diciendo que puede ser tuyo. Promesa, promesa. Hay muchas promesas, pero esas promesas son conocidas, pero tienen que alcanzarse. Hay una sabiduría divina, hay una forma divina de alcanzar las cosas de Dios. Promesas, ¿no es cierto? Así que toda diligencia para alcanzar esas promesas de Dios. En este caso en particular, Dios promete que nos daría un corazón nuevo, dice. ¿No es verdad? Que quitaría el corazón de piedra dentro de nosotros y nos daría un corazón de carne. Un corazón sensible a las cosas de Dios. No un corazón de ley. Un corazón manejado por las circunstancias a veces, o la dureza de las circunstancias, no. Un corazón de carne. Dios promete que nos daría de su Espíritu Santo, que ha cumplido, pero también promete que perfeccionaría nuestro espíritu, ¿no es cierto? Promete que nos daría un corazón y una mente nueva. Imagínense todas las cosas de las que estamos hablando. Entonces, carácter es algo muy importante y algo tremendamente profundo. Tremendamente profundo. Entonces, como les decía, el punto es que tanto en lo natural como en lo espiritual, el carácter debe ser formado en nosotros. Ahora, para hablar de carácter, tenemos que conocer cuáles son las raíces del carácter del hombre. ¿Qué es lo que determina el carácter del hombre? ¿No es cierto? No es simplemente, existe definitivamente un deseo, una intención de cambiar, pero las cosas más profundas de la vida, las cosas esenciales de nuestro carácter, se originan en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. ¿No es cierto? El corazón del hombre es la raíz de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de todas aquellas cosas que estamos por hacer. ¿Me comprenden? Todo aquello que se manifiesta en el hombre proviene del corazón del hombre. Ahí están sus raíces. El corazón es el motor del comportamiento del hombre. Muchas veces nosotros quisiéramos cambiar alguna actitud, algún comportamiento, pero no llegamos a tocar el corazón como raíz de todas estas cosas. Pensamos a veces que es cuestión de simplemente hacer un propósito y que vamos a obtener tal cosa. Y el corazón no nos acompaña. No nos acompaña. ¿No es cierto? Y pues con todo el buen deseo que tenemos, la cosa realmente no es verdadera. ¿No? Por ejemplo, en una parte el apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. ¿No es cierto? El amor sea sin fingimiento. ¿Y qué está queriendo decir? Que realmente provenga del corazón, que sea producto de un corazón limpio, de un corazón tratado, no de una actitud simplemente que parece pero que no es. ¿Me comprenden, hermano? Entonces el corazón es aquel lugar
aquel órgano, dice aquí en la Escritura, fíjense, en Mateo 7:21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Diríamos entre los cristianos, adulterios, fornicaciones. ¿Es posible? Es posible. Claro que sí. Somos tentados. Somos tentados por lo que tenemos dentro, que todavía no ha sido tratado, que no ha sido limpiado drásticamente, como Dios quiere. Por eso dice la palabra añadir, añadir. ¿No es cierto? En otra parte dice, en Lucas 6:45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Qué tremendo, ¿no es cierto? Las cosas que decimos provienen de nuestro corazón. Una vez le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer los alimentos? ¿No es cierto? Y se contaminan a sí mismos. Y el Señor Jesús les respondió y les dijo, lo que entra al hombre no contamina al hombre. Porque lo que comes, dice, se digiere y termina en la letrina. Eso no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Lo que sale del corazón. ¿Me comprende? Lo que sale del corazón. Y hermanos, esto es esencial. Esto es esencial delante del Señor. Esto es esencial delante del Señor. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Samuel fue enviado para ungir a David como rey de Israel, aunque Saúl todavía estaba en el trono, pues el profeta Samuel fue a la casa de Isaí y empezaron a desfilar los hijos de Isaí, ¿no es verdad? Y le llamó la atención a Samuel uno y otro, porque eran hombres pues ya desarrollados, eran maduros, eran lindos, ¿me entienden? Tenían un buen semblante, tenían un buen porte. El Señor le dice lo siguiente, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, a uno de ellos, ¿no? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. Hermanos, como dicen los católicos, ¿no? La intención es lo que vale. Bien cierto. La intención es lo que vale. Es decir, las cosas que están en el corazón, las que están ahí dentro, ¿no es cierto? Somos tentados de nuestras propias concupiscencias ahí. ¿Me comprende? Y los cristianos tenemos que aprender y seguir el consejo del apóstol Pedro, ¿no es cierto? Añadir con toda diligencia, procurar que estas cosas sean cambiadas, sean transformadas en nosotros. Ahora nos vamos, y pues el trato del Señor, la reprensión del Señor en nuestras vidas, por esto mismo, hermanos, no es tanto en lo externo, sino en lo interno del corazón. Interno del corazón. A veces el Señor me habla, y yo digo, Señor, realmente me estás diciendo cosas que no quisiera oír, pero me doy cuenta que son verdad. Porque por fuera pues parece algo distinto, pero por dentro, en el corazón, es donde el Señor tiene mucho que exhortarnos y tiene mucho que demandar que cambie. ¿Ven? Y ahora vamos al capítulo 4 de Hebreos, por favor. Ahí vamos a hablar un poco más sobre el corazón. En el capítulo 4
En el versículo 12 y 13 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este texto, hermanos, como ustedes pueden ver y recordarán, está puesto después de haber narrado toda la experiencia del pueblo de Israel luego de su salida de Egipto en camino a la tierra prometida. En camino a la tierra prometida. Y ahí habla en ese texto, en el capítulo 3 de Hebreos 4, los primeros versículos, ahí habla de toda la experiencia de Israel en el desierto, la incredulidad del pueblo, cómo no pudieron entrar en la tierra prometida. Un texto de por sí tremendo, ¿no es cierto? Por todo lo que se dice, por todo lo que implica. Y pues al final de este texto se habla justamente y se lee este texto que hemos acabado de leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Parecería como que es sacado de un contexto diferente. Pero lo que el apóstol Pablo, el apóstol que escribió Hebreos, está queriendo decir es que la razón de los conflictos del pueblo de Israel en el desierto era su corazón. Era su corazón. Era su corazón. Todo lo que ocurría ahí dentro estaba en su corazón. Estaba en su corazón. ¿No es cierto? Estaba en su corazón. Dice, hermanos, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Verdaderamente Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que tiene ojos. ¿No es cierto? Que lo conoce todo, lo escudriña todo. ¿No es verdad? Y pues Él nos va a juzgar. Eso es lo que está diciendo acá. Pero antes va a ser misericordia con nosotros. Antes va a ser misericordia con nosotros, hermanos. De todas formas, el punto es que todas estas cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor mira a lo profundo de nuestro corazón y espera el momento adecuado para mostrarnos lo que hay dentro del corazón, para que nosotros podamos trabajar de tal manera que esto sea cambiado, a que este corazón sea purificado, a que este corazón sea perfeccionado, a que todas las cosas que hay dentro, que se ven ahí dentro, que todavía no son perfectas, sean cambiadas, hermanos. Este texto está refiriéndose al día de la expiación, como es en realidad todo el texto del libro de Hebreos, en el cual el sumo sacerdote iba y pues delante del altar sacrificaba a la víctima. Y la víctima era puesta
podríamos decir, con la espalda contra el altar, y eran atadas estas víctimas a las cuerdas del altar, de tal manera que la víctima estaba inmóvil, esperando el cuchillo, la espada del sumo sacerdote. El sumo sacerdote venía y abría la víctima con precisión y empezaba a exponer todas las cosas que estaban dentro de la víctima, las coyunturas, bueno, cortaba el cuero, cortaba la carne, llegaba a cortar hasta las coyunturas, los mismos huesos, y quedaba toda la víctima expuesta, hermano, expuesta. Y así es la vista del Señor. A nosotros que nos hemos acercado a su cruz, ¿no es verdad? Eso es lo que el Señor hace. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Tiene que exponer todo lo que hay dentro. Y fíjense que esa víctima era expuesta en el lugar, en el atrio, en un lugar visible, podemos decir. ¿No es cierto? La víctima quedaba expuesta. Pero en el Nuevo Testamento se nos dice que ese sacrificio ha penetrado hasta dentro del velo. Ha penetrado hasta el lugar del santuario. Estaba el atrio, donde estaba el altar de bronce, y está el santuario más adelante, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¿No es cierto? Y entre el lugar santo y el santísimo había un velo. La víctima en este caso se sacrificaba en el altar de bronce que estaba en el atrio. Pero en la palabra de Dios dice que ese sacrificio ha entrado hasta dentro del velo. ¿No es cierto? Se rasgó el velo y dice que tenemos libertad para entrar a Dios, dice, hasta su misma presencia a través del velo. Esto es de su carne. Su carne. Como la cruz ha sido, en el caso de la obra de nuestro Señor Jesucristo, capaz de tratar no solamente con lo externo del hombre, con el cuerpo del hombre, sino penetrar hasta dentro, hasta el lugar santo, hasta la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Exponer todo lo que había dentro. En la Biblia, el lugar santo y el lugar santísimo es lo que la palabra llama corazón. Aquí dice, la palabra penetra hasta partir alma y espíritu. Ahí estaba, en el santuario, el lugar santo, figura de nuestra alma. El lugar santísimo, figura de nuestro espíritu. El sacrificio del Señor Jesús es capaz de mostrar todas estas cosas. Están abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pero para con nosotros, hermanos, dice que la espada del Espíritu, fíjense ustedes, en el versículo 12, dice, en el versículo 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Hermanos, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir. La obra de Dios en nuestras vidas es progresiva, hermanos.
es progresiva. Comenzamos nuestra carrera con el Señor. El Señor, cuando nos convertimos, nos muestra que debemos dejar nuestra vida pasada y definitivamente así lo hacemos. No necesitamos realmente que mucho se nos diga a este respecto. Si verdaderamente nacemos del Señor, tenemos una conciencia de que debemos dejar las cosas de nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo recuerdo, hermanos, que en cosas muy sencillas de la vida, esto ha sido así. Cuando me convertí al Señor, por ejemplo, recuerdo que tenía amigos con los que yo compartía mucho antes y pues a los que quería muchísimo. Y siendo cristiano, me invitaban a salir y pues yo, aún joven en la fe, pues evidentemente evitaba hasta un extremo, digamos, salir con ellos, pero a veces decía, no estoy viendo nada de malo en esto, ¿no es cierto? Voy a salir. Y recuerdo dos situaciones en las cuales pues salimos una noche con unos amigos y nos fuimos a un lugar que no era nada malo en realidad, pero tampoco era muy recomendable. Yo recuerdo que pues de solo entrar ahí, estar unos minutos con ellos, me sentí tremendamente incómodo, ¿no es cierto? Esta luz que ya había recibido por la palabra del Señor ya alumbraba mi corazón, ¿no es cierto? Ya me decía las cosas que estaban bien y las que estaban mal. Entonces en ese momento, pues me levanté de la mesa y les dije, señores, me tengo que ir. ¿Pero cómo? Hemos llegado hace media hora y tú ya te estás queriendo ir. Sí, la verdad es que me tengo que ir. Sin poder dar mayores explicaciones, porque no sabía qué decirles, agarré y me despedí de ellos y me fui a mi casa. ¿No es cierto? Y la palabra comienza con todas estas cosas. ¿No es cierto? Si uno mentía, pues ya sabe que tiene que dejar de mentir. Si uno hurtaba, pues ya no hurta más. Si uno hacía esto o aquello, deja de hacerlo. ¿Me comprenden? Pero la obra de la palabra de Dios no termina ahí. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra. En la medida en que tú vas caminando con el Señor, en la medida en que tú vas guardando su espíritu, en la medida en que tú vas obedeciendo a su palabra, en la medida en que haces todo aquello que tú sabes que debe hacerse, esta palabra penetra, va penetrando más y más. Así como el sumo sacerdote cortaba esa víctima, como lo he descrito anteriormente, así también es la palabra. Pero en este caso lo que va exponiendo ya no es la víctima sobre el altar de bronce, sino el corazón nuestro. Y nos va exponiendo las cosas más profundas del corazón. Penetra hasta partir, hasta lo íntimo, lo más profundo de tu naturaleza, queda expuesto por la palabra de Dios. Pero la palabra que dice acá es la palabra dada por el Espíritu Santo, ¿no? Porque esa espada de dos filos es justamente la palabra de Dios dicha por el Espíritu Santo. ¿Se comprende? Y va exponiendo el interior del corazón nuestro, hermanos. Si hemos de querer tener un carácter distinto, si hemos de querer que nuestro carácter cambie, nuestro corazón tiene que ser expuesto y tiene que verse las cosas que tiene dentro. ¿Me entiende? Penetra hasta partir, penetra. Y progresivamente penetra, hermanos. Otra instancia de mi conversión. Yo les digo que Dios ha sido muy honesto desde un principio. Por lo menos conmigo ha sido así. Muy honesto. Me ha mostrado en el Espíritu las cosas que habían dentro, cosas que a veces no podían ni siquiera entender muy bien, ni peor aún manejar.
pero sabía que habían cosas que no estaban bien, que en su momento el Señor tendría que tratar. Yo sabía eso. Era como que veía ahí dentro y veía luz, pero a veces también veía tinieblas, oscuridad. Y donde hay oscuridad no está Dios. Yo sabía que esa naturaleza de mi corazón, de mi ser interior, Dios en algún momento iba a echar mano e iba a tener que cambiar, porque estaba dentro, yo la veía. Y todavía veo muchas, como dice la Escritura, nubes y tinieblas alrededor de Él. Eso es lo que veo. ¿Me comprenden? Y en un principio, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, somos jóvenes en la fe, inexpertos en muchas cosas del Señor, guardamos la palabra, obedecemos la palabra, pero si hemos de ser perfectos, Dios tiene que hacer una obra mucho más puntual, mucho más precisa, más incisiva. Y en la medida en que vamos caminando con el Señor corta más, penetra hasta, y empieza a exponer áreas de tu vida que tú ni te habías imaginado que estaban ahí. No sabías que había pensamientos, deseos, intenciones. ¿Me están comprendiendo? La palabra de Dios penetra hasta partir. Discierne todo lo que tienes en tu alma. Como dice un hermano que para mí es una gran bendición, Oswald Chambers, dice, Dios te enseña a deletrear tu alma. Te enseña a deletrear tu alma. No hay ninguna cosa que se te escape ahí dentro, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Este sumo sacerdote que corta la víctima, que expone el corazón. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento no podía hacer eso. La última vez que compartí con ustedes, y espero que hayan captado la idea, hablé del sacerdocio de Melquisedec, ¿se acuerdan? De este sumo sacerdote estoy hablando. Este sí puede cortar el corazón y exponerlo. El otro no, el otro cortaba a la víctima y eso era todo. Pero este expone el corazón, expone por dentro. Y expone no en el sentido o con la intención de condenar a ninguno, no. Esta ya es una exposición del corazón, no para condenar a ninguno. Cuando hablamos de estas cosas, a veces los cristianos se encogen, ¿no es cierto? Se encogen ahí, como diciendo, el Señor, ¿qué es lo que quiere hacer ahora con nosotros? No es para condenar a ninguno, hermanos. No es para condenar, sino es para que seas perfeccionado. ¿Me están entendiendo? Eso es muy distinto. Aquel hombre rico le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de Dios? El Señor Jesús le dijo, bueno, tienes que guardar los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dijo, Señor, estas cosas las he guardado siempre desde mi juventud. Y el Señor Jesús le dijo, ajá, muy bien, ahora, si quieres ser perfecto, diferente, ¿están entendiendo? Él le preguntó, ¿qué debo hacer para entrar en el reino? Y el Señor Jesús le dijo, pero ahora, si tú quieres ser perfecto, es un nivel un poquito más allá. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Aquí no cuestiono que nosotros lleguemos al cielo, ¿sí? Otra cosa es que lleguemos perfectos. ¿Me están entendiendo, hermanos? Muy diferente. Y aquí estamos hablando de perfección. Y cuando el Señor corta el corazón y expone dentro, es para que tú conozcas la obra que Dios ha hecho en Cristo Jesús por el Espíritu para tratar ese corazón. Eso. Y eso es una promesa. No es que la vas a tener así nomás.
Vas a tener que aplicar diligencia. Vas a tener que cumplir las reglas del juego hasta alcanzar la promesa. ¿Sí? El pueblo de Israel salió de Egipto bajo una promesa, ¿no es verdad? Pero no la alcanzó. No alcanzó la promesa. Quedaron en el desierto. Yo no quisiera pensar que muchas veces en el mundo cristiano, pues los cristianos salimos bajo una promesa y no la alcanzamos. Pero yo les digo que después de haber visto muchas cosas ahí fuera y haber conocido el caminar del Señor y la obra del Señor, digo que realmente hay muchos cristianos que no van a alcanzar la promesa. No la van a alcanzar. No la van a alcanzar a no ser que se pongan serios con el Señor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y esto no es amenaza. Como dice nuestro hermano Tozer, ¿no? Cuando decimos la verdad, no estamos amenazando a nadie. Estamos advirtiendo. Es muy diferente advertir que amenazar. No amenazamos a nadie, advertimos lo que puede pasar. Lo que puede pasar. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, hemos comenzado nuestro caminar, hermanos, pero Dios ahora quiere que seas perfecto. Y para que seamos perfectos, expone el corazón y empieza a exponer las intenciones, los pensamientos. Y nos damos cuenta que necesitamos un corazón distinto. Ahora, si fuera una cuestión de decir, no voy a hacer esto, voy a hacer aquello, simplemente sería muy fácil. Pero la verdad es que el corazón a veces nos traiciona. El corazón responde a otras reglas, a veces más allá de la voluntad del hombre, simplemente. El apóstol Pablo dice, escuchen este texto en Romanos 7, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé si ustedes han llegado al punto en sus vidas, como he llegado yo muchas veces, de decir, Señor, realmente no sé por qué he reaccionado de esta manera. ¿Por qué hago estas cosas? ¿Por qué las hago? ¿Por qué las hago? Yo sé que están mal, pero las hago. Es porque no conozco mi corazón tanto como yo pienso a veces. Es porque el Señor todavía no ha sido capaz de exponer esas raíces de mi comportamiento, de mi conducta. ¿Me están entendiendo? Que está ahí como que generando todo este tipo de actitudes y conductas. ¿Me comprenden? ¿Por qué he respondido así? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué gusto de esto cuando no quiero? Cuando no quiero. Es por el corazón, hermanos. ¿Me están comprendiendo? Es por el corazón. Nosotros tenemos que buscar que las cosas de Dios en nuestras vidas sean verdad, en espíritu y en verdad. Verdaderamente, en el espíritu. Que el espíritu haga una obra profunda, genuina, auténtica en nosotros. Conoceréis la verdad, dice. ¿No es cierto? Conoceréis la verdad. Y a veces pensamos que la verdad es el argumento más preciso que podemos dar sobre algo. La matemática sería verdad en este sentido, 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Pero verdad en el texto bíblico es aquello que dice el Espíritu, aquello que hace el Espíritu. Esa es la verdad. Conoceréis la verdad, conoceréis lo que el Espíritu te está mostrando. Y la respuesta que hay de Dios en Cristo. Eso es verdad. ¿Me están entendiendo, hermanos? No es algo intelectual, es algo espiritual. Dice, hermanos, además, que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿No es verdad? Estamos hablando de una palabra que expone el corazón, pero que tiene estas características. Viva
y eficaz. Dice el Señor Jesús en Juan, dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vida. Estamos hablando entonces una palabra espiritual, hermanos. Y les voy a poner un ejemplo para hacer la cosa más clara. Y creo que lo he compartido esto antes, porque es parte de mi historia con Dios. ¿No es cierto? Todos nosotros tenemos una historia con Dios. Pero cuando yo estaba estudiando fuera, y veía ciertas cosas de mi corazón, ¿no? Yo preguntaba a un hermano que era el que consideraba mi guía espiritual en aquel tiempo, le preguntaba y le decía, hermano, ¿por qué tengo estas cosas dentro? ¿Por qué las tengo? Si el Señor me perdonó mis pecados, ¿por qué es que veo que tengo estos pensamientos, estas reacciones? ¿Por qué las veo? ¿Por qué veo esto? Era Dios que me estaba mostrando. Pero yo no sabía bien cómo funcionaba esto. Y Él me daba explicaciones. Esto es por esto, por esto, por esto. Y yo cuando oía eso decía, no es así, no es así. No es así, no parece ser que lo que Él me dice, que yo respeto mucho, pero no parece ser así. Y realmente no era así, hermanos. No era así. Porque es muy difícil discernir el corazón de los hombres. Y eso hizo que yo me mueva de una cierta manera en la vida cristiana y demás, pero realmente no llegaba a resolver el problema. No podía resolver el problema. Hasta que un día, y esto ha sucedido varias veces, el Señor me habló a través de las Escrituras, pero por el Espíritu Santo. Y cuando me habló por el Espíritu Santo, esa palabra se hizo vida en mí. Y empecé a ver las cosas tal y como eran en realidad. Yo decía, esto es lo que realmente ocurre. Y dice que la palabra es vida, cuando es dada por el Espíritu. No es cualquier palabra, hermanos. Aún en la iglesia. ¿Me comprende? Porque el apóstol Pablo también dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No es cualquier cosa que se aprende, es la que te enseña el Espíritu. Obviamente, basado en las Escrituras, es la Biblia. Pero lo que te enseña el Espíritu. Pero cuando te enseña el Espíritu alguna cosa, hermano, esa cosa es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que es capaz de hacer una obra puntual en tu vida, específica. Hacer una obra que responde específicamente para aquello que tú estás viviendo, que tú estás experimentando. Es lo que algunos hermanos llamarían, es un rema de Dios. ¿No es cierto? Cuando tu experiencia se une a la palabra del Espíritu de Dios y todo queda claro. ¿Me entiendes? Cuando oímos una palabra así, entonces sí Dios puede resolver nuestros problemas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Yo recuerdo muy bien esto. He estado meses batallando y luchando, tratando a veces de convencerme, hermanos, de ciertas cosas. Tratando de convencerme de cosas y no tenían efecto. Hasta que me habló el Espíritu. Hasta que me habló el Espíritu. Y cuando me habló el Espíritu, y esa palabra se hizo vida en mi vida, también se hizo eficaz. Es decir, Dios la había mandado por un propósito y era capaz de hacer aquello para lo que había sido enviado. Me resolvió el corazón en muchas cosas. De esta forma es como he venido a entender lo de la mente del hombre, por ejemplo. ¿Cómo es que cambia la mente del hombre? ¿Cómo es que cambian nuestros pensamientos? ¿Cómo es que nuestros pensamientos generan
qué es lo que los origina. De esta forma he llegado a entender cómo se perfecciona el espíritu del hombre, la conciencia del hombre. No ha sido mera doctrina, hermanos. Y lo digo esto, hermanos, para animarles a ustedes, porque así funciona. Así funciona. Muchas veces, hermanos, parece que nuestras vidas fueron un poco una contradicción, ¿no es cierto?, entre lo que sabemos que debería ser y lo que verdaderamente somos. Hasta que el Señor hace una obra en nuestro corazón. Hasta que el Señor hace una obra en nuestro corazón. Así que, hermanos, volviendo un poco a la idea principal, hemos sido llamados a tener un carácter distinto. Hemos sido llamados a tener un corazón distinto, un corazón nuevo, un corazón nuevo. Y dice la palabra que tenemos que poner toda diligencia por esto mismo. No debemos conformarnos, hermanos, a lo que somos, a lo que tenemos, a la manera como nos comportamos, pero busquemos las cosas en su verdadera dimensión. Busquemos que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas. Busquemos que verdaderamente el Espíritu Santo nos dé esa palabra que exponga nuestros corazones. Prestemos atención ahí dentro, no tanto a lo externo, sino ahí dentro. Busquemos que la palabra sea eficaz. En las circunstancias en que yo vivía, hermanos, para mí hubiera sido tan sencillo resolver algunos de mis problemas con estos consejos que recibía. No te preocupes, Alfredo, haz esto y aquello. Yo veía que no funcionaba. No podía cambiar. No podía ser diferente. Habían impurezas que me molestaban dentro. Habían cosas que tenían que ser extirpadas desde adentro. Y nadie lo podía hacer, ni yo mismo. Solo el Señor, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿He hablado de mucha alegoría, hermanos? ¿O se entiende? ¿Se entiende? Si yo quisiera dejarles un legado, es este, hermanos. Verdaderamente, el Espíritu de verdad, dice, ¿no? El Espíritu de verdad. El Señor es capaz de hacer esta obra tan profunda en nuestros corazones. Verdaderamente. Verdaderamente. No es todo lo que... No es lo externo, es lo interno, hermanos. Lo que verdaderamente importa. Los judíos, en el tiempo en que se escribieron estas epístolas, estas cartas, los judíos estaban preocupados todavía en la circuncisión que tenían como señal en su carne, ¿no es cierto? Y por causa de la circuncisión, pues confundían hasta a los propios cristianos, porque consideraban que la circuncisión hecha con mano en la carne era algo esencial en la vida de los nuevos creyentes. Y el apóstol Pablo les tiene que decir, no, señores, no es la circuncisión hecha con mano en la carne, es la circuncisión hecha en el corazón. No es lo externo, es lo interno. Es la que se hace en el corazón, en espíritu, no en letra. Hermanos, nosotros conocemos la doctrina de la cruz. Para que la doctrina de la cruz sea eficaz en nuestras vidas, tiene que ser en espíritu, no en letra. No en letra, es en espíritu. Es lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en tu corazón por medio de lo que tú has aprendido. Es en el Espíritu que estas cosas funcionan. Es en el Espíritu en que el Señor, cuando ve a la víctima abierta, dice, aquí hay una carnalidad que es como un cáncer, como un cáncer.
Esta es razón de muchos hierros y muchos errores y equívocos y de muchos malos deseos en la vida de esta persona. Esta cosa hay que extirpar. Como un cirujano preciso. En espíritu, hermanos. ¿Me están entendiendo? Por el espíritu, no en letra. Yo he tratado muchos años de cambiar mi corazón, hermanos, un poco a la fuerza. No ha funcionado. Porque es en espíritu, hermanos. Esta circuncisión, esta cruz, este cambio. Eso de que cuando el sumo sacerdote ve algo que no está bien y lo corta, es en espíritu, espiritualmente. Y cuando lo haces espiritualmente y es conforme a Dios, funciona, es eficaz. ¿Está bien? Amén. Muy bien, hermanos. Nos pondremos en pie, por favor. En el capítulo 8 de Hebreos se habla de estas promesas que hemos hablado para tener un corazón nuevo, un corazón distinto que te haga entrar en la promesa de Dios. Si tienen paciencia conmigo, en un futuro podemos ver esto, pero los veo medio desanimados. Eso es, hermanos, tenemos que animarnos. Hay tremenda gloria en estas cosas. Un poco difíciles a veces, ¿no es verdad? Pero esenciales. Amén. Vamos a orar, Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Más cortante que toda espada de dos filos. La palabra, la espada de tu Espíritu, Señor, obrando en nuestras vidas. Eso es lo que queremos, Señor. Oramos, Señor, que nos des gracia. Verdaderamente hagas una obra verdadera en nuestras vidas. Queremos que todo sea en espíritu y en verdad. Queremos ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No en letra, Señor, en espíritu y en verdad. Que tu obra en Cristo sea verdadera, verdad en nuestro corazón. Señor, queremos ser distintos conforme tú eres, Señor. Queremos ese carácter tuyo. Queremos que tú formes este carácter en nosotros, Señor. Que nosotros ser participantes de una obra tan magistral. Gracias, Dios. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias me levanto, levanto a